La historia del nacimiento de Jesús comienza con el anuncio del ángel Gabriel a María, una joven virgen que vivía en Nazaret, una pequeña ciudad en Galilea. María estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, quien era descendiente de la casa de David. El ángel Gabriel se le apareció a María y le anunció que había sido elegida por Dios para dar a luz a un hijo, al que debía llamar Jesús. Este niño sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. María, aunque asombrada y un poco asustada al principio, aceptó con humildad el plan de Dios. Un tiempo después, el emperador romano César Augusto emitió un decreto ordenando que se realizara un censo en todo el Imperio Romano. Como resultado, José y María tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de origen de la familia de José, para inscribirse. Al llegar a Belén, José y María no encontraron lugar en la posada, ya que la ciudad estaba llena de gente que había venido a ser censadas. Encontraron refugio en un establo o una cueva donde se guardaban los animales. Fue en este humilde lugar donde María dio a luz a Jesús. Envuelto en pañales, fue acostado en un pesebre, un comedero de animales, debido a la falta de mejores opciones. En los campos cercanos, unos pastores estaban cuidando sus ovejas durante la noche cuando, de repente, se les apareció un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de luz, y aunque se llenaron de temor, el ángel les dijo que no tuvieran miedo, porque traía buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo. El Salvador, Cristo el Señor, había nacido en Belén. Los pastores decidieron ir inmediatamente a Belén para ver lo que había sucedido. Cuando llegaron, encontraron a María, a José y al niño Jesús en el pesebre, tal como el ángel les había dicho. Contaron a todos lo que habían visto y oído, y luego regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían presenciado. En algún momento después del nacimiento, unos sabios o magos del Oriente, que habían estado observando las estrellas, vieron una estrella nueva y especial que les indicó el nacimiento de un gran rey. Estos magos, hombres de conocimiento y sabiduría, siguieron la estrella hasta Jerusalén, donde preguntaron por el rey de los judíos. Herodes, el rey en ese momento, se alarmó al escuchar esto y, temiendo por su trono, consultó con los escribas y sacerdotes, quienes le dijeron que el Mesías debía nacer en Belén. Herodes envió a los magos a Belén, pidiéndoles que regresaran y le informaran para que él también pudiera ir a adorar al niño, aunque su verdadera intención era eliminar al niño. Los magos siguieron la estrella hasta el lugar donde estaba Jesús. Al encontrarlo, se postraron y lo adoraron, presentándole regalos de gran valor simbólico, oro, incienso y mirra. Luego, advertidos en un sueño de no regresar a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Después de la visita de los magos, un ángel del Señor se apareció a José en un sueño y le advirtió que Herodes planeaba matar al niño. Le dijo que tomara a María y al niño y huyera a Egipto. José obedeció inmediatamente, y la familia permaneció en Egipto hasta la muerte de Herodes. Después, regresaron a Nazaret, donde Jesús creció. El nacimiento de Jesús es celebrado como la Encarnación, donde Dios se hizo hombre y vino al mundo en la forma más humilde, trayendo salvación y esperanza a la humanidad. José y María vivieron un momento de gran angustia cuando Jesús tenía apenas 12 años. La familia había viajado a Jerusalén para participar en las festividades, y, tras cumplir con sus deberes religiosos, se dirigían de regreso a su hogar en la ciudad de Nazaret. Fue durante el viaje de retorno que se dieron cuenta, con horror, de que Jesús no estaba con ellos. La angustia y el pánico se apoderaron de ellos al descubrir que su hijo había desaparecido, por lo que decidieron regresar a Jerusalén para buscarlo desesperadamente. Después de una búsqueda exhaustiva, lo encontraron en un lugar inesperado, en el templo. Para su sorpresa, Jesús estaba sentado entre los líderes religiosos, discutiendo y enseñando sobre la ley de Dios. Los doctores de la ley estaban asombrados por la sabiduría y el conocimiento que demostraba a tan corta edad. Cuando sus padres, aliviados pero también perplejos, le preguntaron por qué se había quedado atrás, Jesús les respondió con calma que debía estar en los asuntos de su Padre. Esta respuesta, aunque misteriosa, fue una señal temprana del propósito divino que guiaría su vida. Muchos años después, cuando Jesús alcanzó los 31 años, sintió que era el momento de comenzar su misión pública. Se dirigió entonces a donde Juan el Bautista, un hombre apasionado, conocido por sus ardientes sermones que llamaban al arrepentimiento. Anunciaba con fervor que alguien más poderoso que él estaba por venir, y que su misión era preparar a la gente para recibirlo. Cuando Jesús llegó a Juan y le pidió que lo bautizara, Juan,
reconociendo la grandeza de Jesús, se mostró reacio al principio. Sin embargo, Juan accedió a sumergirlo en las aguas del Jordán. En el momento en que Jesús emergió del agua, sucedió algo extraordinario. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, y una voz celestial se escuchó desde los cielos. Era la voz de Dios, quien proclamó: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Este evento no dejó lugar a dudas. Jesús era alguien muy especial, destinado a cumplir un propósito divino en la tierra. Después de la experiencia trascendental que vivió durante su bautismo en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió sobre él y la voz de Dios lo proclamó como su Hijo amado, Jesús fue guiado por el mismo Espíritu hacia el desierto. Este no fue un viaje casual, sino una preparación intensa y deliberada. En ese árido y solitario lugar, Jesús ayunó durante 40 días, un periodo de profundo sacrificio y reflexión, donde se dedicó a la oración y a la comunión con Dios. Fue un tiempo de fortalecimiento espiritual y preparación para la misión que estaba por comenzar. Al final de estos 40 días de ayuno, cuando su cuerpo estaba debilitado por el hambre, Satanás se acercó a Jesús para tentarlo, aprovechando su aparente vulnerabilidad. La primera tentación fue dirigida a su necesidad física. Satanás le sugirió que, si era el Hijo de Dios, podía usar su poder para convertir las piedras en pan y saciar su hambre. Sin embargo, Jesús se negó rotundamente, respondiendo con las palabras de la Escritura: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Con esta respuesta, Jesús demostró que su propósito y su misión estaban por encima de cualquier necesidad terrenal. No satisfecho con este intento fallido, Satanás llevó a Jesús a la cima del templo en Jerusalén, un lugar sagrado y elevado. Desde allí, lo desafió a lanzarse al vacío, sugiriendo que, si realmente era el Hijo de Dios, los ángeles lo protegerían y no permitirían que se lastimara. Este desafío, que apelaba al orgullo y al deseo de demostrar su poder, fue nuevamente rechazado por Jesús. Con firmeza, respondió: «No tentarás al Señor tu Dios». Jesús se negó a poner a prueba el poder de Dios, demostrando su absoluta confianza en la voluntad divina. En un último intento por desviar a Jesús de su camino, Satanás lo llevó a la cima de una montaña muy alta. Desde allí, le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, ofreciendo entregárselos a cambio de que Jesús se inclinara y lo adorara. Esta tentación apelaba al deseo de poder y dominio sobre el mundo, pero Jesús, fiel a su misión y a su Padre, rechazó la oferta con contundencia, ordenando a Satanás que se apartara: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás». Ante la firmeza de Jesús, Satanás se retiró, derrotado. Entonces, ángeles vinieron a asistir y fortalecer a Jesús, quien había superado estas pruebas sin ceder, manteniéndose fiel a su misión divina, demostrando que su compromiso con Dios y con la humanidad era inquebrantable, sin importar el costo. Después de sobrevivir a la ardua y espiritual experiencia en el desierto, donde fue tentado por Satanás y demostró su firmeza y devoción a Dios, llegó el momento indicado para que Jesús comenzara su ministerio público. Este fue el inicio de una misión que cambiaría el curso de la historia. Aunque Jesús poseía un poder ilimitado, capaz de realizar cualquier cosa, eligió comenzar este nuevo capítulo de su vida de una manera humilde y compasiva. Jesús comenzó a predicar públicamente y a realizar milagros sorprendentes, que asombraban a todos los que los presenciaban. Sanó a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, limpiando a los leprosos y dando esperanza a los desesperados. Uno de los milagros más notables fue cuando resucitó a su amigo Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días. Con una simple orden: «Lázaro, sal fuera», devolvió la vida a su amigo, demostrando su poder sobre la muerte misma. Este milagro, en particular, provocó una gran conmoción y aumentó enormemente su fama y la de su mensaje. La época en que Jesús comenzó a predicar fue realmente extraordinaria. Sus enseñanzas eran radicalmente diferentes a todo lo que la gente había escuchado antes. No hablaba como los maestros religiosos de la época. En lugar de imponer pesadas cargas de leyes y tradiciones, predicaba la verdad a través de parábolas, historias sencillas pero profundas, llenas de significado espiritual. Estas parábolas eran comprensibles incluso para un niño, lo que demostraba su habilidad para comunicar las verdades más profundas de manera accesible para todos. Jesús tenía un amor especial por los niños y se aseguraba de dedicar tiempo para estar con ellos, a pesar de que sus discípulos a veces intentaban alejar a los pequeños, pensando que no debían molestar al Maestro. A través de sus palabras y acciones, Jesús reveló el amor de Dios al mundo.
Hablaba del reino de su Padre, un reino que no era de este mundo, sino celestial. Este reino no estaba destinado a derrocar poderes terrenales, como los conquistadores romanos que dominaban Judea en ese tiempo. En lugar de eso, era un reino que transformaría los corazones y las vidas de quienes creyeran en él. Su mensaje de amor, compasión y redención tocó las vidas de innumerables personas y continuó propagándose rápidamente, capturando el corazón de todos aquellos que lo escuchaban. Al principio, los discípulos de Jesús no eran lo que podríamos llamar superhéroes espirituales ni modelos de virtud. En su mayoría, eran hombres comunes, muchos de ellos pescadores sin educación formal, provenientes de entornos humildes. Cada uno de ellos tenía sus propias peculiaridades y debilidades. A pesar de estos defectos y de su aparente falta de calificaciones para una misión tan grandiosa, Jesús se hizo amigo de todos ellos. No solo los eligió, sino que también decidió trabajar a su lado, formando un vínculo que iba más allá de una simple relación maestro-discípulo. Jesús vio en ellos potenciales que otros no podían ver, y con paciencia, los fue transformando a lo largo del tiempo. Estos 12 hombres, que en un principio parecían tan ordinarios y llenos de imperfecciones, se convirtieron en sus ayudantes más cercanos y en sus compañeros durante su ministerio en la tierra. Jesús les confió la misión de continuar su obra, de llevar su mensaje a todo el mundo. Aunque cometieron errores y a veces no comprendieron plenamente su enseñanza, Jesús nunca los abandonó, y ellos, a su vez, fueron transformados por su amor y su guía. La labor que estos hombres realizaron fue increíble. Enfrentaron la oposición con coraje, predicaron el Evangelio con convicción y sirvieron como poderosos testigos del amor y el poder de Jesús. A través de sus acciones y sus palabras, invitaron a innumerables personas a aceptar el amor de Cristo, a unirse al movimiento que cambiaría el mundo para siempre. Lo que comenzó como un grupo de hombres ordinarios y llenos de fallos se transformó en la base sobre la cual se construyó la Iglesia, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. La última semana de la vida de Jesús fue una montaña rusa emocional que dejó una profunda huella en la historia del mundo. Todo comenzó cuando Jesús entró en Jerusalén para celebrar la Pascua, un momento de gran importancia para el pueblo judío. A medida que se acercaba a la ciudad, montado humildemente en un burro, las multitudes lo recibieron con una fervorosa bienvenida, como si estuvieran recibiendo a un rey. Sin embargo, lo que parecía ser un momento de gloria y celebración pronto dio paso a una serie de eventos cargados de tensión, incertidumbre y tristeza. Durante esta semana crucial, Jesús impactó profundamente a sus discípulos al asumir el papel de un humilde sirviente. En un acto inesperado que contrastaba con la expectativa de un Mesías poderoso y glorioso, Jesús se arrodilló ante sus discípulos y comenzó a lavarles los pies. Este acto de servidumbre, realizado durante lo que llegaría a ser conocido como la Última Cena, fue una lección poderosa sobre el liderazgo basado en el servicio y la humildad. Jesús les enseñó que, en su reino, la grandeza no se medía por el poder o la autoridad, sino por la disposición a servir a los demás. Durante esta misma cena, Jesús compartió con sus discípulos pan y vino, o jugo de uva, como símbolos de su cuerpo y su sangre que pronto serían entregados por la humanidad. A pesar de la profundidad espiritual de ese momento, una sombra oscura se cernía sobre la cena. Una trágica decisión estaba a punto de amargar la velada. Jesús, en su omnisciencia, sabía que uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, estaba a punto de traicionarlo. En medio de la cena, Jesús miró a Judas y, con un aire de resignación pero también de dolor, le dijo que fuera y cumpliera rápidamente lo que había decidido hacer. Estas palabras marcaron el comienzo de los eventos que llevarían a su arresto y eventual crucifixión. Poco después, en el silencio y la soledad del huerto de Getsemaní, donde Jesús había ido a orar y a prepararse para lo que sabía que estaba por venir, se produjo la traición. Judas, cumpliendo su oscuro papel, guió a los captores hacia Jesús, señalándolo con un beso, el signo que había acordado para identificarlo. Este acto de traición fue el catalizador que desencadenó la serie de eventos más dolorosos y significativos en la historia cristiana, comenzando con el arresto de Jesús y culminando en su sacrificio en la cruz. Así, la última semana de la vida de Jesús, que comenzó con la aclamación de las multitudes y un aparente triunfo, terminó en un profundo sufrimiento, pero también en la culminación de su misión de redención para toda la humanidad. Entonces, este poderosísimo héroe, Jesús, enfrentó una serie de eventos profundamente injustos y brutales que lo llevaron a su sacrificio final.
A pesar de su pureza y de haber vivido una vida sin pecado, Jesús fue sometido a un trato indigno y atroz a manos de los líderes religiosos y políticos de su tiempo. Primero, fue llevado ante Caifás, el sumo sacerdote judío, quien, junto con otros líderes religiosos, estaba decidido a deshacerse de Jesús debido a que su mensaje de amor, justicia y el reino de Dios representaba una amenaza directa a su poder y autoridad. Estos líderes temían que la creciente popularidad de Jesús pudiera desestabilizar su control sobre el pueblo y cuestionar sus tradiciones religiosas. Caifás y los otros miembros del Sanedrín sometieron a Jesús a un juicio lleno de irregularidades, donde fue acusado falsamente de blasfemia y otros crímenes graves. A pesar de las pruebas inconsistentes y de los testimonios contradictorios, estos líderes ya habían decidido que Jesús debía ser eliminado. Sin embargo, para ejecutar su plan, necesitaban la aprobación del gobierno romano, ya que Judea estaba bajo ocupación romana y solo los romanos tenían el poder de imponer la pena de muerte. Por esta razón, Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, con la esperanza de que él confirmara la sentencia de muerte. Pilato, un hombre con experiencia en la política y la justicia romana, interrogó a Jesús y, a pesar de las acusaciones presentadas por los líderes religiosos, no pudo encontrar ninguna culpa en él. No vio en Jesús un criminal ni una amenaza política para Roma. De hecho, Pilato se mostró reacio a condenar a un hombre que claramente no había cometido ningún delito. Sin embargo, la presión ejercida por los líderes religiosos fue intensa. Temían que si Pilato no actuaba como ellos querían, podría haber disturbios o incluso una revuelta, algo que Pilato quería evitar a toda costa. En un gesto que ha quedado marcado en la historia, Pilato, al darse cuenta de que no podía calmar a la multitud sin condenar a Jesús, decidió literalmente lavarse las manos en señal de que no quería asumir la responsabilidad de lo que estaba a punto de suceder. De este modo, cedió a la presión de la multitud y ordenó la crucifixión de Jesús, aunque sabía que era inocente. Este acto de cobardía y conformismo selló el destino de Jesús. Así, fue condenado a muerte, no por sus acciones, sino debido al miedo y la envidia de los líderes religiosos, que veían en él una amenaza a su poder, y por la debilidad de Pilato, que prefirió mantener la paz política antes que hacer justicia. Los soldados romanos llevaron a cabo la sentencia con una brutalidad que reflejaba la naturaleza despiadada del castigo romano. Clavaron a Jesús en una cruz, un viernes, en un lugar llamado Gólgota, frente a una multitud que, en su mayoría, lo ridiculizaba y se burlaba de él, incapaz de comprender el significado profundo de lo que estaba ocurriendo. A pesar de los gritos de burla y desprecio que llenaban el aire, había también un grupo de seguidores que miraban con el corazón destrozado. Aquellos que lo habían amado y seguido desde el comienzo, que habían visto sus milagros y escuchado sus enseñanzas. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo marcó el clímax de su misión en la tierra, sino que también sentó las bases para el mensaje de salvación que cambiaría el mundo para siempre. Su muerte, aunque aparentemente una derrota, se convertiría en el acto de amor más grande jamás conocido, una oferta de redención para toda la humanidad. El cuerpo de Jesús permaneció en la tumba desde el viernes hasta el sábado, día en que, según la ley judía, todos debían cesar sus labores y descansar. Sin embargo, algo asombroso, algo que cambiaría para siempre el curso de la historia, sucedió el domingo por la mañana. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, los guardias romanos que habían sido asignados para proteger la tumba fueron testigos de un acontecimiento sobrenatural que los dejó aterrados. Un ángel del Señor descendió del cielo, brillante como un relámpago, y con un poder inimaginable, rodó la enorme piedra que sellaba la entrada de la tumba. La tierra tembló bajo sus pies, y los guardias, asustados y desconcertados, huyeron despavoridos, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. En ese momento glorioso, Jesús resucitó de entre los muertos. La muerte, que había parecido tan definitiva y abrumadora, fue derrotada por el poder de Dios. Jesús había vencido a la muerte, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que creerían en él. La resurrección de Jesús no solo confirmó que él era el Hijo de Dios, sino que también abrió la puerta a la esperanza eterna para toda la humanidad, demostrando que el amor de Dios es más fuerte que cualquier poder en este mundo, incluso más fuerte que la muerte misma. La primera persona en ver a Jesús resucitado fue María Magdalena, una mujer que había sido profundamente transformada por su encuentro con él. En su vida anterior, había sufrido mucho, pero Jesús la había liberado de su pasado difícil, llenándola de nueva esperanza y propósito.
Su lealtad hacia él nunca había flaqueado, y ahora, en el momento más importante de la historia, fue recompensada con el privilegio de ser la primera en verlo vivo nuevamente. María, conmocionada y llena de alegría, corrió a contar a los discípulos lo que había visto, convirtiéndose en la primera mensajera del Evangelio de la resurrección. Después de su resurrección, Jesús no se ocultó. Se apareció a sus discípulos, quienes inicialmente estaban llenos de miedo y dudas. Mostró sus heridas, les habló con amor y les dio paz. También se apareció a muchas otras personas, en distintos lugares, en diversas ocasiones, consolidando así la verdad de su resurrección. Llegó el momento en que Jesús debía regresar al cielo. Reunido con sus discípulos en el Monte de los Olivos, les dio sus últimas instrucciones y promesas. Les aseguró que no estarían solos, que enviaría al Espíritu Santo para guiarlos y fortalecerlos en la tarea que les esperaba. Luego, ante sus ojos, Jesús fue elevado al cielo, envuelto en una nube, regresando al lugar de donde había venido, a la presencia de su Padre Celestial. Aunque Jesús ascendió al cielo, su obra no terminó. Desde entonces, Él nos representa ante Dios, actuando como nuestro intercesor, abogando por nosotros. Además, está preparando un lugar para todos aquellos que lo aman y aceptan su sacrificio, prometiendo que un día volverá para llevarnos con Él, para que podamos estar juntos por toda la eternidad. Esta promesa de su regreso nos da esperanza y nos recuerda que, aunque el mal y la muerte puedan parecer fuertes, el amor y la vida en Cristo tienen la última palabra. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la increíble historia de Jesús. Su vida, llena de enseñanzas, milagros y sacrificio, sigue siendo una fuente de inspiración y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Aunque hemos explorado solo una parte de su asombrosa historia, el impacto de su mensaje trasciende el tiempo y continúa tocando corazones. Si te ha inspirado lo que has visto, te invitamos a seguir explorando su legado, que sigue vivo hoy en día. Recuerda, la historia de Jesús no es solo un relato antiguo, es una invitación a descubrir un amor que transforma vidas. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas puedan conocer esta poderosa historia. Hasta la próxima.